Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 1 de febrero. Iniciamos este mes, en este primer día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por la intercesión de María Santísima y bajo la fiel custodia de San José, para que os bendigan este mes que estamos empezando, el segundo del año del Señor 2025. Y para hoy, día sábado, recordamos en la liturgia de la iglesia a Santa María en sábado. También hoy recordamos a algunos santos, Santa Brígida de Kildare y a Santa Viridiana reclusa. ¿Quiénes fueron estas grandes santas? Bueno, al inicio de este mes empecemos viendo la vida también de estas santas, de grandes santos que se nos van a presentar en este tiempo. Junto con los santos Santa Brígida de Kildare o Kildare, junto con los santos Patricio y Columbano, es patrona de Irlanda. En Kildare fue abadesa. Cerca de sus 20 años, fundó uno de los primeros monasterios de la isla. Según se cuenta, continuó el trabajo de evangelización iniciado por San Patricio. Cuando pedía al Señor, se lo concedía inmediatamente. ¿Cuánto pedía el Señor? Era concedido inmediatamente, pues su mayor deseo era socorrer al pobre, aliviar cualquier pena y ayudar a los desvalidos. Se la conoce también como patrona de los lecheros. Su fiesta se observa en toda Irlanda, Gales, Australia y Nueva Zelanda, y por eso pedimos su intercesión. Para hoy también recordamos en la liturgia a Santa Viridiana reclusa. Santa Viridiana, o también llamada Veridiana o Verdiana, es un personaje muy distinto del inmortalizado por Luis Buñuel en una de sus películas más características. La santa nació en Castelfiorentino en el año 1182 y por tanto es coetánea de San Francisco de Asís. Se cuenta que en el 1221 él le hizo una visita y la admitió en la tercera orden franciscana. Pertenecía a la noble familia de los Attavanti, que estaba en decadencia pero todavía gozaba de un cierto prestigio. Un rico pariente la nombró su administradora, pero como desde la infancia se sentía llevada a la oración y a la abstinencia, concibió siempre su cargo como una gran posibilidad para hacer la caridad. A veces la providencia tuvo que intervenir con prodigios. Se cuenta que un día su tío había reunido y revendido una cierta cantidad de mercancía, cuyo precio estaba por las nubes por la carestía. Cuando el comprador se presentó a retirar la mercancía, el depósito estaba completamente vacío porque Viridiana había regalado todo a los pobres. Ante la airada reacción del tío, la santa solo le pidió que esperara 24 horas. En efecto, al día siguiente Dios premiaba la caridad y la confianza de la joven, haciendo que apareciera intacto todo lo que había regalado. Viridiana fue en peregrinación a Compostela, a la tumba del apóstol Santiago, que junto con Roma era la gran meta de los peregrinos, sobre todo después de la pérdida definitiva de la Tierra Santa. De regreso a Castelfiorentino, como sus paisanos veían su vivo deseo de soledad y de penitencia, para tenerla cerca, le construyeron una celdita a orillas del río Elsa. Allí permaneció Santa Viridiana 34 años. Como la celdita quedaba contigua al oratorio de San Antonio, asistía a la misa desde una ventanita, desde donde hablaba también con los visitantes y recibía la escasa comida con la que se alimentaba. Por esa misma ventana, según la tradición, entraron 2 serpientes que mortificaron mucho a la santa en los últimos años de su vida, pero ella nunca dijo nada de esto. Se cuenta que su muerte, el 1 de febrero de 1242, fue anunciada por el toque improviso y simultáneo de las campanas de Castelfiorentino, sin intervención de mano humana. El culto de Santa Viridiana fue aprobado por el Papa Clemente VII en el año de 1533. Pidamos pues la poderosa intercesión de Santa Viridiana. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas.
De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Iniciamos hoy con la carta a los Hebreos en el capítulo 11, 1 hasta el 19. Y justo se nos da el concepto de lo que es la fe. Y nos recuerda, la fe es la forma de poseer ya desde ahora lo que se espera y de conocer las realidades que no se ven. Y va colocando ejemplos de fe de todo el Antiguo Testamento, la fe de Sara, de Abraham, sí, de los patriarcas, la fe de todos aquellos hombres santos y santas mujeres del Antiguo Testamento que confiaron en Dios. Bueno, pues hoy pidámosle al Señor que aumente nuestra fe, como lo dice el texto de Hebreos. Es la forma de poseer lo que se espera, ¿sí? La garantía de lo que se espera, y es la convicción de lo que no se ve. Bueno, pues pidámosle al Señor que nos ayude a esperar en Él, a recordar que aunque no veamos ya en este momento realizado aquello que pedimos, tenemos la plena convicción y certeza de que el Señor proveerá, asistirá y nos dará lo necesario. Así es. Hoy también qué importante saber que Jesús va con nosotros, como iba con sus apóstoles en aquel día, cuando suben a la barca para ir a la otra orilla del lago. Y justamente, pues despidieron a la gente y se subieron a la barca. Qué interesante, porque se desata un fuerte viento y las olas eran grandes. El viento hace que las olas se estrellen contra la barca y llenen la barca de agua. Y como Jesús dormía, pues lo despertaron, tuvieron miedo. ¿Por qué despertaron a Jesús? Porque evidentemente tuvieron miedo. ¿Acaso cuando hay problemas en la vida, cuando tenemos crisis, persecución, señalamiento, cuando hay alguna caída, alguna oscuridad, tentación o incluso algún pecado, acaso no queremos despertar a Dios? ¿Acaso no es cuando más necesidad tenemos, movidos muchas veces no por la convicción y el amor, sino movidos por el temor y el temblor? Sí, por la crisis. Por eso vamos con Jesús. ¿Acaso no vamos al sagrario a despertar al Señor y a decirle: Señor, asísteme, Señor, tengo miedo, Señor, recibe esta súplica? Sí, muchas veces nos puede pasar, pero hoy el Señor nos invita a reconocerlo a Él en los momentos no solamente duros, difíciles, de problema, sino también en los momentos de gozo, de alegría, en los momentos en donde he realizado una meta. Allí debemos agradecer y pedir también la presencia de Dios. Y claro, Jesús se despierta porque va dormido y se les olvida que allí va Jesús. En la tormenta, Dios está. Se nos olvida que ahí está Dios. Cuando tengo un problema, ahí está Dios. Cuando hay una riña, una pelea en casa o un disgusto con algún familiar, allí está Dios. Cuando un matrimonio está a punto de separarse o cuando hay problemas de pecado o infidelidad, allí está Dios. Cuando hay persecución y señalamientos, críticas, allí está Dios. No importa qué esté pasando, Dios está aquí, Dios está conmigo. Por eso se hace vida a través de este texto aquel canto que dice: Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Bueno, pues que se haga vida en nosotros, saber que Dios no nos desampara, que está con nosotros, que se despierta para increpar el viento y el mar, para quitarnos esa tempestad que no va a durar todo el tiempo. Si estás pasando por un momento de tempestad, incertidumbre, recuerda que eso no va a durar toda la vida. El Señor cambiará esa realidad. El Señor dará gracia, fuerza, dará esperanza. El Señor va a romper con esas cadenas. Es lo que hace el Señor. Vendrá la calma porque Jesús lo pide. ¿Y qué dice? No tengan miedo, tengan fe. Nos pide hoy el Señor.
No tengan miedo, tengan fe. Tratemos de vivir poniendo en práctica la palabra que hoy hemos escuchado, confiando en el Señor, en su infinita misericordia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.